Lo dijo en la primera hora. Muy bien. ¿Qué pasa o cuál es la incidencia de esta nueva variante que se ha detectado de el Omicron, esa otra variante del COVID-19? 2 años después de la pandemia seguimos hablando del tema. Decíamos al inicio de este espacio que hace exactamente 2 años, un 17 de marzo del 2020, empezamos el confinamiento. El 16 de la noche, el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno anunciaba el inicio del confinamiento y el 17 ya se instrumentó el confinamiento. Hemos tomado contacto con el doctor Fernando Espinosa, él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Gracias, doctor. A ver, explíquenos con maicitos, por favor, para poder entender qué significa esta nueva variante del Omicron del COVID-19. Tenga la bondad. Bien, el Omicron BA2, que es el que hemos identificado la semana pasada a través de la secuenciación de los ácidos nucleicos del virus, nos indica que es una variante, es un sublinaje de la Omicron. La Omicron apareció el año pasado, en noviembre, en África del Sur, y cuando vimos lo que pasaba en África del Sur, indudablemente nos asustamos. Y lo que pasó fue que en Europa, en Estados Unidos, en el Ecuador, la ola de contagios fue tremenda. O sea, llegamos a tener contagios de casi 5 millones en el mundo, y Estados Unidos 2 millones, Alemania 600,000 contagios, España 300,000 y el Ecuador 60,000, más contagios que cuando empezábamos. ¿Cuáles son las características de esta variante? Tiene más de 50 mutaciones en su RNA, pero más que eso, tiene 32 mutaciones, o sea, cambio de nucleótidos, cambio de la conformación cuaternaria y terciaria de la proteína de la espícula. La proteína de la espícula son esas coronas que tiene, por eso se llama coronavirus. Todos nosotros hemos visto ya estas magníficas fotografías electrónicas del virus, en el que aparece con estas puntas para arriba. Esa es la proteína de la espícula y es la llave de entrada del virus a la célula del ser humano. La Omicron tiene una llave fantástica, o sea que abre rápidamente a la célula e ingresa y se reproduce también más rápidamente que la primera variante original de Wuhan. Esto entonces ocasionó que el mundo entero entre en crisis pensando en que era una variante mortal. Menos mal, por la evolución del virus, esta variante demostró que causaba una enfermedad más leve que la primera, que a veces se quedaba en la garganta, que no llegaba a los pulmones y que por lo tanto podríamos manejarla. ¿Por qué pudimos manejarla? Pudimos manejarla porque Europa, Estados Unidos, América del Sur, nuestro país, tenía más del 80% de personas vacunadas. Así que ahí van las dos palabras. El virus, el Omicron, nos contagia a pesar de estar vacunados, pero las vacunas nos defienden. Y fue por eso que a pesar de estos miles de ecuatorianos contagiados, la mortalidad se mantuvo baja en relación de hace 2 años. Este nuevo sublinaje, que es el BA2, tiene todavía más mutaciones en la proteína de la espícula que le permiten todavía ingresar más rápidamente a la célula humana. Para ponerlo en números, hay un índice que se llama el índice RO, R0, que mide cuántas personas usted contagia si está contagiado. El de Wuhan contagiaba 1 a 3, o sea, 1 contagiado, 3 contagiados. La Delta, que ocasionó todos los problemas en mayo del año pasado, llegaba a contagiar 7. La Omicron de enero contagiaba 10, y ahora esta puede contagiar entre 12 y 14. La otra característica de este sublinaje es que contagia a pesar de que usted ya tuvo la enfermedad. O sea, si yo tuve Omicron en enero, es posible, si no me cuido, que me contagie ahora con la Omicron
BA2. Lo que le entiendo entonces, doctor, perdón que le interrumpa, lo que le entiendo entonces es que esta variante, la B2, es o tiene una velocidad muchísimo más fuerte de transmisión que las otras variantes. Completamente. O sea, esta es la campeona de todas, de las alfa, delta, gamma, andina, Omicron. La BA2 es la campeona. Ya, pero pese a que es la campeona en velocidad, no es la campeona en letalidad, doctor. Exacto. Hasta el momento los reportes. Acuérdese que este sublinaje apareció ya en enero en el Reino Unido. Entonces dijimos, caramba, vamos a ver qué pasa. Puede ser que cambie la mortalidad, la letalidad, pero no, hasta el momento la misma OMS ha dicho que si bien contagia más rápido, no es más letal que Delta. La Delta hasta ahora definitivamente ha sido la más letal. Esta variante, la B2, si hablamos de letalidad, de lo que se ha investigado, de estas primeras investigaciones y de esta primera aproximación que usted nos ha hecho, ¿podría provocar, o esto está descartado, que alguna persona que se contagie, incluso estando vacunada, e incluso si es que ya le dio la Omicron en algún momento, podría complicarse su cuadro clínico al punto de tener que ser llevado a una UCI o a un hospital, doctor? No hay cómo generalizar. O sea, ya hemos visto, primero, acuérdese que de 100 contagiados, 25 eran mayores de 65 años y los otros 75 eran menores a 65 años. Los menores a 65 años y siendo jóvenes eran asintomáticos la mayoría, asintomáticos, ni se daban cuenta que tenían el virus. Pero de los 25 de mayores de 65 años, se moría el 80%. Y este fue el susto cuando nos encerraron justo hace 2 años. Ahora, lo que debemos tener cuidado son con las personas mayores. O sea, las personas mayores deben guardarse en la casita mientras vemos qué pasa con esta BA2. Segundo, las personas que tienen enfermedades, obesidad, hipertensión, diabetes, o que han tenido una quimioterapia por cáncer, o que están tomando medicinas que bajen el sistema inmunológico, que no se han vacunado, que no se han puesto la tercera dosis, por favor, vamos las próximas 2 semanas a cuidarnos más, porque podemos estar más expuestos. Oiga, doctor, pero digo, en medio de todo esto, el gobierno del presidente Lasso en las últimas semanas, en los últimos días, ha hablado de una evolución positiva de la pandemia e incluso no se descarta que eventualmente en unas semanas se pueda valorar la situación y autorizar que podamos estar sin mascarilla en espacios públicos. ¿Conviene o no conviene esta posibilidad, doctor? Ese es el tiempo, ¿no? Yo creo que una vez, de aquí a una semana, cuando veamos los números y que el INSPI haga más secuencias génicas para mirar esta parte de la vigilancia genómica del virus, es importantísima para tomar las decisiones. Yo sí creo que en 2 semanas más, si la nueva subvariante no está provocando más muertes y más contagios, podríamos pensar seriamente en quitarnos la mascarilla. Dentro de la universidad ya estamos preparando un evento especial con mucho significado de respeto hacia el virus, de respeto y agradecimiento a las decisiones que se han tomado, a las personas, a los grupos que nos protegieron, y con un símbolo de quitarnos la mascarilla en espacios abiertos. No, en clases estaremos siempre con mascarilla por lo menos unos 6 meses más. Entonces, esto no puede ser inmediato entonces. No. La pandemia no ha terminado. Así como usted dijo, el 11 de marzo la OMS declaró pandemia y el 16 de marzo el presidente dijo, vamos a encerrarnos. La OMS tiene que decirnos, señores, la pandemia pasa a ser una gripe estacional. Hoy tendremos que vacunarnos cada 6 o 12 meses. Esperemos que existan vacunas mucho mejores de las que tenemos ahora y que entonces podamos actuar de una manera diferente.
pero la mascarilla, las normas de bioseguridad, el lavado de las manos, el intentar no estar en espacios cerrados con personas que no conocemos, y si estamos y nos toca compartir ese espacio cerrado, usemos mascarilla y de buena calidad. De acuerdo, doctor. Yo creo que 2 años después ya deberíamos estar lo suficientemente inteligenciados sobre la mascarilla y el buen uso. El tema es que hay gente que no la usa adecuadamente, hay gente que la mascarilla se tapa la boca y no la nariz, o hay gente que simplemente no la usa. Y acá una de nuestras oyentes, le envío un abrazo a Carmita Aliaga, que está en sintonía, dice: en Estados Unidos un médico dijo que no usar la mascarilla sería lo peor que puede hacerse. ¿Usted coincide con eso, doctor? Bueno, tenemos el ejemplo de Europa, ¿no? Europa en enero se sacó la mascarilla en espacios públicos y algunos países inclusive en espacios cerrados. Claro, solamente permítame interrumpirle. Recibo un mensaje también desde Francia. Una de nuestras oyentes, Maneta Santander, dice: acá en Francia dejamos las mascarillas, solo se usa en el metro, me dice, ahorita que está interactuando con nosotros. Pues es lo que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, sacarme la mascarilla en el bus, no puedo. Ni loco. En el bus Así ni que, loco, pues, claro, ni loco. Entonces no podemos dejar eso, ¿no? Yo creo que va a durar meses, como le digo, y debemos hacerlo. O sea, yo creo que el uso de la mascarilla va a ser necesario durante meses adelante. ¿Qué sabemos del estado de la vacunación en este momento? Yo no sé si todavía es un mito o estamos cerca de una realidad que implique la famosa inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, doctor. No, la inmunidad de rebaño, y nosotros como centro de investigación ya dijimos en enero, una vez que entendimos Omicron, que la inmunidad de rebaño pasa a ser ya un mito. ¿Por qué? Porque el Omicron contagia a vacunados. Solamente si mejoramos la vacuna podríamos tener una inmunidad de rebaño. Así lleguemos al 90% de vacunación si la Omicron, y peor todavía, la BA2 existe, contagia a gente vacunada. Y eso entonces rompe esta parte, este paradigma de la inmunidad de rebaño. ¿Algún país aplicó esa tesis de la inmunidad de rebaño, doctor? Muchos, es decir, Israel y Chile y Alemania tienen el 90% de vacunados, y Alemania es el país de Europa donde más contagios existen durante los últimos 15 días. Ese es el mejor ejemplo de cómo no hay inmunidad de rebaño. Doctor, y para cerrar, ¿cómo debemos interpretar esta noticia internacional del curso de esta semana? China confina casi 30 millones de personas por un brote récord de COVID-19. Doctor. Gracias por la pregunta, porque la respuesta es la siguiente. China manejó muy bien la pandemia. Si mira, acaba de encerrar 30 millones de personas por 4.000 contagios. Alemania tiene ayer 600.000 contagios y no ha encerrado a nadie. Las diferencias, como usted ve, de manejo son diferentes. ¿Qué pasa en China? ¿Y qué pasa? Mire Corea del Sur, lo que está pasando. Corea del Sur tuvo ayer 400.000 contagios. Estos países manejaron la pandemia muy bien, porque tienen muertos comparado con nosotros o comparado con Estados Unidos. La cantidad de muertos es mínimo en estos países, porque encerraron a las personas y luego de eso les vacunaron. Y dijeron, listo, ya encerramos, ya vacunamos, soltemos a las personas. ¿Y qué sucede? Que viene Omicron y rompe todo esto, y vacunados te contagio. La diferencia con el Ecuador, la diferencia entonces especialmente con la provincia del Guayas, donde tenemos números como Instituto de Investigación, es que la cero prevalencia natural, es decir, personas que se contagiaron con el virus, llega al 60%. Tiene una población, 60% con inmunidad natural, 85% con 2 dosis de vacuna, 35% con 4ª dosis. Nosotros estamos más protegidos por la naturaleza que los chinos. Entonces los chinos saben que con esta variante, y peor todavía, con la BA2, que es lo que está pasando en Corea del Sur, no, a nosotros aquí en el Ecuador nos va mejor.
Correcto, doctor, le agradezco por estos minutos y por este aporte para el debate sobre esta nueva variante del Omicron del COVID-19 y ayudarnos a tener un mejor entendimiento y comprensión de que la pandemia no ha pasado. Gracias, doctor. Un gusto, muy buenos días. Muy gentil al doctor Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.